¿Qué tal? Nos toca hablar de uno de los estrenos de fin de año, los estrenos mexicanos. Una pequeña confusión, una película con muy buen reparto, hay que decirlo de entrada. Ana de la Reguera lleva la voz cantante. Está Juan Pazurita haciendo de Juan Pazurita, pero pues digamos que aquí nos cae bien Juan Pazurita. Cristo Fernández, que saca una vis cómica que tiene que pulir, o que yo creo, esa es mi teoría, en esta ocasión la dirección le limitó al máximo, y Vico Escorcia, que dentro de poco se va a convertir en toda una estrella. Como ya se los dije, la película es una pequeña confusión. Escribe Marcos Bucay, un escritor director bastante experimentado. Dirige, y creo que se le va de las manos, Ariel Vinograd, eh, con una comedia de enredos, con muchísimo potencial, pero que se queda nada más con las buenas intenciones. ¿A qué me estoy refiriendo? Dos parejas en estereotipo al 100%. Creo que ahí es donde la película nos pide un poco de permiso, decide jugar con los estereotipos, utilizarlos para narrar y desarrollar su propia comedia. Y creo que tenemos que comprarlos porque, de nuevo, ahí están las posibilidades de la película, aunque desafortunadamente luego se nos va todo al abismo. Dos parejas, una, digamos, bastante más liberal, le podríamos llamar, de avanzada, más vanguardista, una completamente conservadora, atorada en muchos modos, que de hecho es un poco lo que obliga a su personaje, al personaje, el personaje de Juan Pazurita. Íñigo está casado con Vico Escorcia. Majo, por su parte, Ana de la Reguera, Lola, está casada o es pareja de Cuautli con Cristo Fernández. Cada quien encuentra presión social para tener un hijo por razones distintas, porque se dedican a cosas muy distintas. Lola es una profesora universitaria que vive con Cuautli, que es un artista. Íñigo está heredando el despacho de abogados de su padre, y Majo, como también está atrapada en esas convenciones sociales, no trabaja, es una ama de casa. Pues bueno, los dos se ven obligados a tener hijos, repito, por una presión social muy fuerte, que más o menos está desarrollada en la película, pero por razones distintas tiene que ser todo por inseminación artificial. En el laboratorio confunden las muestras y Lola, en lugar de tener un hijo de Cuautli, lo va a tener de Íñigo, y al revés. Majo va a tener no el hijo de Íñigo, sino de Cuautli. Repito, estamos hablando de estereotipos con estereotipos, es decir, sí, el marco de acción intelectual, tanto de Lola como de Cuautli, está definido. Se trata de señalar algunos pros, algunos contras, vivir de esa forma. Con Íñigo y con Majo más o menos ocurre lo mismo, aunque se les trata bastante mejor en cuestión de crítica, en cuestión de señalamientos de errores de esos marcos de pensamiento. Y ahí la película, con todo y que está jugando con los estereotipos para de repente atacar a los mismos, demuestra este clasismo, racismo, que no es que no es que la película busque serlo. Marcos Bucay parece que tuvo esta iniciativa crítica hacia los dos, a los cuatro estereotipos con los que está trabajando en su guión, sino que es un clasismo, racismo heredado desde hace muchos años, en general en el cine mexicano, que ya hemos hablado tanto en cursos Cine Garage como en otras críticas. De repente hay dejos en las películas en las que uno dice, ok, esta película no tiene la culpa, de hecho no se está dando cuenta que está tocando algunos puntos, desarrollando algunos momentos cómicos, ridiculizando de una forma que parecería que no lo está haciendo. Repito, no es culpa en sí de la película, es un problema del cine mexicano que poco a poco se ha ido sacudiendo. Esta era una enorme oportunidad para hacerlo, pero creo de nuevo que a la hora de poner todo en marcha, la película se detiene. Es decir, juega con los estereotipos, parece criticarlos, pero al final no llega a ningún lado. Por un lado, parte del enredo en donde están estas parejas se debe a que, aún teniendo la oportunidad y teniendo una secuencia en donde Lola y Majo cuestionan los papeles de los padres, es la figura paterna la que determina las presiones y las soluciones del problema que tenemos aquí adentro. Es decir, se pudieron haber criticado a las paternidades tradicionales y no se hizo. Se pudo haber dado un punto de vista
Más de avanzada en justo en una especie o en una probable confabulación entre Lola y Majo, no lo hace. La película está demasiado interesada en realizar su comedia y en desarrollar su comedia de enredos sin dar ese paso extra que yo creo que el cine mexicano necesita y que muchas películas sí han dado, ¿no? Cuestionar algunas posiciones sociales, cuestionar el clasismo, cuestionar el sexismo, sobreviviendo a mis 15, por ejemplo, teniendo estos dejos clasistas inconscientes. Es una película que propone mucho más que la simple comedia y por ahí hay varias. Esta lo tiene en la superficie y no se decide nunca a aventurarse. Es la figura paterna la que, repito, acaba dominando todo. Se pudieron haber generado cuestionamientos, ya no vamos a decir al estilo de mi hija pequeña ni de tal padre, tal hijo, no nos vamos a ir tan lejos, pero sí creo que a través de esta comedia podríamos empezar a hablar de un cine mexicano más propositivo, incluso al nivel de comedia de enredos, que hemos tenido épocas, repito, tenemos muchos ejemplos. Esta película se vuelve tímida, se encoge y no da esa propuesta. Al final sus personajes no cambian, al final los estereotipos que estaba tratando de analizar, criticar o por lo menos exponer se quedan sin transformación. Al final se cae en estos dejos racistas de quién es quién y cómo se comporta quién dependiendo cómo se ve, cuando se tuvo también la oportunidad de romperlo. Entonces la película es en ese aspecto muy tibia. Por el otro lado, sí, es una comedia muy viva gracias al esfuerzo de Ana de la Reguera, de Vico Escorcia y Cristo Fernández. Juan Pazurita lo van jalando, repito, le dan el espacio para hacer su comedia y aquí cae muy bien. Yo creo que la dirección de la película está completamente atorada. Se nota cuando le están jalando las riendas a los actores. No hay en realidad una puesta en escena interesante, atractiva, viva, digamos. Es una película en ese sentido no muy, ok, esto es lo que hay que hacer, lo hacemos. No se está tampoco proponiendo nada extra. Que uno diría, bueno, ¿y se puede esperar de eso de una comedia de este tipo en el cine mexicano? Claro que se puede, y claro que se debe, y claro que se debe de hacer, porque no es un cine menor, es un cine que van a ver miles y miles y miles de personas y que sería interesante ponerlo enfrente con un ojo bastante más vivo, un ojo bastante más atrevido y un ojo, por supuesto, bastante más propositivo que el de Ariel Vinograd, ¿no? Entonces, repito, es una película y sé que esto es un cliché en sí mismo con muy buenas intenciones, que se queda con todas sus buenas intenciones porque al final tampoco las deposita de manera muy clara. Por el otro lado, pues sí, ¿no? Se agradece mucho ver a Ana de la Reguera haciendo comedia con todo y que está encarcelada en un estereotipo muy rígido. Se ve, repito, que Vico Escorcia está trabajando sus personajes. Cristo Fernández, yo no conozco a nadie que le caiga mal. Y aquí cae muy bien, aunque repito, parece que no lo dejan moverse, parece que lo están amarrando todo el tiempo por ahí. Creo que no es culpa de él, creo que es culpa de una dirección bastante tímida, bastante en el estándar, bastante temerosa. Pudo haber sido mucho más, pudo haber sido muchísimo más. Desde el lado visual, propositivo de comedia de enredos, hasta una propuesta y un discurso bastante más interesante, bastante más de avanzada, incluso reconciliador. La película en algún momento propone una reconciliación de clases sociales, de puntos de vista diferentes, como ya les dije, como sus personajes al final no cambian. Eso tampoco se deposita en la mesa. En ese sentido es una película fallida. Aburrida no lo es, entretenida sí lo es, la gente se va a reír, por supuesto que la gente se va a reír, repito, ahí tenemos un reparto interesante que por el otro lado redondea a Diana Bobbio, que yo creo que merece papeles también más vistosos. Ese es otro tema, pero ahí está. Esta película, una pequeña confusión, estrenó en la Navidad de 2024, cine mexicano que ya debería estarnos diciendo cosas bastante más profundas a través de una comedia que no tiene por necesidad que ponerse seria, ni oscurecerse, ni parecer profunda. Creo que se puede, creo que se debe, hay que trabajar en eso.